Nosotros en estos días estamos cumpliendo 44 años de fundación, y qué mejor celebración que justamente presentando un libro de una amiga, de una luchadora social que estuvo cerca Puya más o menos en sus inicios, fue parte de esta discusión, fue parte de esta intención en los años 80, cuando creo que ni hablábamos de, Iliana no me vas a dejar mentir, creo que no hablábamos de EIB, sino de EBI, donde poníamos el tema lingüístico como preponderante en sus momentos. Como les decía, Puya en sus 44 años ha creado también un fondo editorial. Ya estamos, aún recuerdo los primeros libros que los mandábamos a curar antes de lanzarlos, temerosos de que no tengan acogida en el público del momento, libros siempre vinculados a educación, y junto con los 44 años estamos celebrando la publicación número 100, entonces se denota crecimiento, se denota un paso ya extenso por la temática educativa, que es una preocupación importante por Yasunchis. Junto a ello, habíamos preparado esta presentación de una manera diferente, original, ojalá que cumpla con estas condiciones. Hay inclusive hasta un video. Agradecidos a Mili y a Ani por el trabajo, a Carlitos por la parte técnica, a toda la gente de Puya que se involucra siempre en hacer, mostrar lo mejor en los espacios que participamos hacia afuera. Agradecidos por la presencia de Iliana Sabiridis, que va a ser nuestra moderadora. Iliana es socióloga, ha estado desde los inicios en Foro Educativo. Yo la recuerdo cuando recién llegué a Cusco en los años 90, como directora de ERA, preocupada siempre por el tema rural, el tema andino, el tema de educación, y creo que junto con Puyasunchis, con las personas de ese momento, viendo estrategias, metodologías pertinentes, siempre alternativas, que eleven el nivel educativo de la región. Creo que han sido pasos pequeños en su momento, pero que hoy día, después de muchas décadas, se trasluce en el nivel que esta región se merece y está logrando en mostrar educativamente aspectos relevantes, como el caso de la EIB. Creo que Cusco tiene un reconocimiento nacional de este empuje, de estas ganas de trabajar por una educación intercultural diferente, diversa, vinculado siempre con el tema alternativo, innovador. Y Iliana ha sido una de las personas importantes. Bueno, acá tenemos también a Teresa, a Elena Pardo, a Gina Maldonado, personajes importantísimos del medio, que desde sus áreas, desde sus... Hipólito, que después te van a presentar, vas a ser parte de los... y siempre, ¿no? De manera individual, pero juntos, consensuando siempre, hemos trabajado por elevar y poner en la plataforma de discusión el tema de la interculturalidad. Bueno, con este inicio, Iliana, por favor, nuestra moderadora del día de esta noche. También en el transcurso de la jornada de ahora vamos a contar con la presencia virtual de la familia de Lucy. Ojalá que esté Selva ahí, logremos la conexión con Selva, la hija de Lucy, que también ha seguido un poco sus pasos. Alberto, su esposo, antropólogo también reconocido, queríamos que esté presente el día de hoy.
pero se complicó un poco su venida, pero por lo menos de la manera virtual vamos a tener alguna ocasión de vincularnos con la familia, que yo creo que es importantísimo. Liliana, te dejo. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches con todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación realizada por Puriasunchis, además en nada menos a los 44 años de vida institucional. Quiero también agradecer en nombre del Foro Educativo y agradecer en nombre de la propia familia de Lucy, de Alberto, de Mariana y de Selva, que son entrañables amigos, y especialmente entrañable amiga mía Lucy. Quiero contarles un poquito cómo surgió la idea del libro. Cuando Lucy partió hacia el maravilloso universo, un 6 de octubre del 2024, después de luchar varios meses por continuar trabajando por la educación intercultural bilingüe, ella estuvo trabajando incluso cuando estaba con oxígeno y en condiciones bien delicadas de salud. Estuvimos haciendo por ahí una línea de base para el proyecto de tarea con el pueblo Shawi, y ella estaba ahí de pie. Bueno, Lucy se fue y dijimos, no nos podemos quedar sin hacer nada. Somos un grupo de amigas y de amigos y de profesionales comprometidos con la educación intercultural bilingüe y tenemos que hacer algo. Al final, después de muchas idas y vueltas, nos comprometimos 4 personas, también por decisión del equipo, ¿no? Y entonces estuvimos encargados de la edición Alberto Chirif, el esposo de Lucy, Fernando Santos, un antropólogo amigo muy querido que ha trabajado por los pueblos indígenas panameños durante más de 20 años, Elena Burga, discípula de Lucy, posterior directora general de Educación Intercultural y Bilingüe en el Ministerio de Educación, y muchas cosas más. Bueno, y yo, ¿no?, como amiga, compañera y colega de Lucy. Comenzamos a buscar todos los artículos de Lucy ya publicados, porque esta es en realidad una selección de artículos que Lucy escribe entre el 84 y el 2021, ¿no? Y los encontramos y los encontramos en diferentes formatos, ¿no? En PDF, en imagen y en impreso. Entonces empezó la búsqueda y la verdad que Fernando Santos se portó de maravilla, ubicó muy rápidamente muchos de los artículos de Lucy y dijimos qué mejor tributo que entregarle a las y los jóvenes que estudian para ser docentes de educación intercultural bilingüe y garantizar a las niñas y a los niños de este país su derecho a una educación en su cultura, en su lengua, y esa era la mejor forma de reconocer el trabajo y la vida de Lucy entregada a la educación. Entonces, después de buscar los formatos, comenzamos a buscar la forma de pasarlos a Word, a organizarlos, y también por iniciativa de Fernando Santos los organizamos en 3 partes, ¿no? Una primera parte más centrada en lo que es la educación formal y los saberes de los pueblos indígenas, una segunda parte centrada propiamente en la educación intercultural bilingüe en el Perú y su desarrollo, digamos, y sus involuciones preocupantes que hoy estamos viviendo, pero eso ya no está acá escrito, pero lo pongo sobre la mesa porque no puedo evitar decirlo. Y en una tercera parte se relata el desarrollo del FORMAVIAP, del programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, de la cual Lucy fue una de las líderes
más importantes, ¿no? Dio gran parte de su vida desde el diseño. Creo que eso ubica cómo surgió la idea del libro y les permite a ustedes darse cuenta de cuánto amor le hemos puesto, ¿no? Porque logramos la publicación en 2 meses y medio. Entonces reitero mi agradecimiento, invito a Ceci, invito a Hipólito a que suban por favor a esta mesa. Gracias. Empiezas tú. Bueno, ahora me voy a permitir presentar a Ceci y a Hipólito. Ya, primero Hipólito. Bueno, Hipólito es especialista en educación intercultural bilingüe, ha trabajado muchos años en el Ministerio de Educación, ahí nos hemos encontrado y nos hemos querido también, y actualmente él está en el aula, pero comparte su trabajo como etomisayo. Así que creo que es un honor tener a Hipólito en esta mesa y se lo agradecemos de antemano. Ya, ahora voy a presentar a Ceci. Sí. No sé, usted póngase de acuerdo. Ya. Ceci es docente. Ella estuvo desde los principios en el grupo de gestión de Pugliasunchis. Actualmente es directora académica de la escuela, una de las pocas en esa situación de escuela, porque todavía la mayoría son revalidadas, ¿no? Creo que es muy importante que Pugliasunchis además celebre sus 44 años con su reconocimiento como escuela de educación intercultural bilingüe en el país, y particularmente en Cusco, ¿no? Cusco, región que quiero decir amo mucho, por lo que ya dijo Raúl y porque además viví acá y compartí muchos sueños y esperanzas durante 8 años en esta maravillosa región. Gracias a ustedes por estar acá. Ahora pónganse de acuerdo. ¿Quién empieza? Ya. Hipólito, así. Hola. Muy buenas noches a todos ustedes, y la verdad que voy a aclarar antes de empezar esta conversación. Hay 2 cosas que se han dicho que no se ciñen a la verdad. La primera es que ya no estoy en aula, soy un desocupado con mucho trabajo. Y lo segundo es que no conozco ni por asomo qué es eso de alto y un misaje y no sé qué. Para nada, absolutamente nada. Y nosotros somos simplemente practicantes de lo que nuestros papás nos han dejado, y somos jaiwapaco, unos cacanos, mínimamente eso. Y ya que me han dado la posibilidad de comentar este libro, yo me he emocionado mucho porque no he tenido la fortuna que has tenido tú de estar más cercanos a ella, porque ella era más chuncha que indígena, ¿no? que índice andino. Nos matan si nos escuchan, nos ganamos un día. Llama, me dijeron una vez cuando dije chunchos. Pero los decimos con cariño, ¿verdad? Chunchitos, ¿no? Lindos. Ella me había invitado alguna vez para ir a Formaviar, alguna vez, ¿no? Yo soñaba con ir y no se pudo, y ahora poco felizmente igual le invitaron a la Muyuna Fest, que es un festival de cine, y me fui de ayudante. Como no tengo nada que hacer, pues voy a donde sea. Así que, pero pasó una cosa muy interesante, ¿no? Y evoco, yo sé que sí, por el corazón y la fuerza que tenemos todos nosotros, sé que la energía, el espíritu de Lucy está con nosotros, ¿no? Y seguro que también las personas y las deidades con quien se ha comunicado, como el Chuyanchaque y Yacuruna. Y por añadidura encontré de salida este collar con colmillos, que lo traje, perdón en la bachatería, pero pensé que podría comunicarme con Lucy. En realidad hablar de Lucy es bien difícil, porque ella tiene una mirada muy dura, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, quiero sumarme también al agradecimiento de todas las personas que han hecho el libro, a Elena Burga, a Fernando, a su esposo, a ti,
y a cuánta gente seguro que ha hecho, ¿no? Y creo que tenemos que escribirlo en el récord Guinness, porque un libro de esa tesitura no se hace en el tiempo que ha dicho ella, jamás. Pero como ya estoy medio ciego, me voy a poner estos pistolitos para que me ayude. Además me ha dicho que me pongo más simpático, no sé si es cierto. Como siempre han hecho un abstract en inglés y en castellano, me voy a permitir hacer un abstract en quechua, de todo lo que he dicho. Kausen nichkunaka manan sarchakustachukanan. Aswanaraqmi chaninchasqa, yupaychasqa hinakanan. T'aqataqa kaspaqa qullipusunmanmi. Noqanchismi kay runasiminchistawan kawsayninchistaqa sumaqta amachaspa, sumaqta munakuspa, chaninta wiñaypa wiñanninpaq qhispirichina. Sonkuntataqmi llapan tiqsimuntinman takarina lluypis maypis sumaq sonku kanankupaq. Este acto lo he dicho a propósito en quechua porque nosotros, los que hemos empezado a hablar el quechua y tratado de entender el castellano, íbamos pues a las escuelas o a los eventos donde todo el mundo hablaba castellano. Yo recuerdo mucho a mi padre, decía, si pudiera prestarme el castellano, me prestaría para entender lo que están hablando. Era así tan cruel y tan profundo, y no me estoy victimizando, ni estoy haciendo cosas que... No, creo que esas cosas no van con nosotros. Solamente que tenemos que recordar para sentir y para entender por qué Lucy ha escrito lo que ha escrito. Siento yo que los que han entendido seguro que bien, y los que no han entendido seguro que dirán qué ha dicho, pero se quedarán siempre con la duda y con las ansias de saber qué se ha dicho. Con esas ansias y con esa situación de desesperación hemos vivido por mucho tiempo, y todavía vivimos varias personas que no tienen un contacto más en la selva y que en el Ande. Aunque yo estoy de acuerdo contigo, creo que el COVID nos muestra un escenario totalmente distinto de lo que teníamos antes. La tecnología y la necesidad de hablar castellano han roto algunas cosas y algunos patrones incluso de comportamiento. Bueno, creo que sí te voy a dejar aquí, o mejor te entrego, no te lo lleves, me recuerdas para ir cuando me vaya. De acuerdo a todo lo que he estado leyendo, Lucy cuestiona la escuela que ignora las lenguas y saberes indígenas, critica el modelo educativo hegemónico. Yo recuerdo mucho que cuando empezamos a trabajar, yo soy electricista de formación, pero me di cuenta que quemar cables no era mi vida y decidí ser maestro. Y me fui al lugar más lejano, a Cancawani. Se llegaba en 7 días, 3 días caminando a pie porque no había carretera. Y ahí empecé a trabajar el año 86, para ver cómo podríamos empezar a trabajar desde nuestro entendimiento. Y creo que creo que hubo una eclosión de ir viendo que no solamente sea la lengua por la lengua, que fue en un inicio, sino también la lengua con la cultura y subyacentemente con todo aquello que nuestro corazón interpreta de su entorno, de la realidad. Y es lo que en este libro nos señala bastante. También nos hace entender o nos alerta sobre que la educación que se está dando ahora es un acto de civilización, ¿no? Y no hay ningún respeto y tampoco hay un diálogo intercultural que permita la construcción de una EIB, situación que a claras luces es totalmente, diametralmente injusto. Cuando señala esto de la civilización y el no respeto, estoy entendiendo de que todo lo que sabíamos y todo lo que tenemos en mente y en el corazón siempre han sido una forma de desprecio para todas las personas, y hasta ahora. Y todo lo que sabíamos no era válido para el mundo occidental, para los que nos habían
conquistado. Recuerdo mucho, no sé si con Elena o en algún sitio, recopilamos algunas cosas y yo lo escribí y llevé un texto y los leí así como ustedes. Y la señora me dijo, creo que estás leyendo lo que yo te he contado. Y digo, sí, porque necesitamos que todo el mundo sepa lo que has hablado. O sea, mi palabra, ¿vale? Son alertas y son elementos que tenemos que tenernos en cuenta. ¿Cuánto en un estado, mejor dicho, en una sociedad como la que estamos viviendo, la forma de pensamiento y de interpretación de la realidad es válido para esos tiempos? Bueno, en este texto también destaca las experiencias como Formaviaf, que dicho sea de paso, el día que visité me puse como niño, no pensaba con la cabeza sino con el corazón, y como cuando los niños esperamos o queremos conectarnos con los padres, decimos, aquí ha pisado el papá, acá ha pisado la mamá, y trataba de conectarme y adivinar, intuir qué árboles habrá abrazado Lucy, porque me decían que había un árbol que siempre iban a abrazar antes de empezar las clases. Entonces creo que Formaviaf no solamente ha sido un espacio de formación académico, sino también de reconocimiento de la cultura, de la forma y sentimiento de los pueblos. Y también Lucy nos propone que los maestros indígenas no solo enseñen, sino que sean intelectuales, críticos, líderes comunitarios. A esto yo le he agregado, tenemos que ser promotores sociales, movilizadores sociales, más que promotores. El problema es de que la profesión del maestro está tan desprestigiada que necesitamos que nos den píldoras o nos den enlatados para simplemente aplicarlos, porque nos empiezan a evaluar en esa dimensión. Y creo que ahí es eso de la liberación de los formadores y de los profesores es básicamente importante. También plantea que la escuela debe fortalecer la identidad cultural y la lengua materna. Hay siempre muchas peleas, y yo escribí hace tiempo un artículo, espero que lo vuelva a encontrar. Decía, gracias a Dios mis hijos ya no hablan quechua, porque esa era la moda antes. Cuando hablabas quechua eras mal visto, pero si no hablabas quechua ya te habías superado, estabas en otro orden social. Miren que esta forma de pensamiento suficientemente late en el corazón de los pueblos. Hace poco he estado igual con los Marcet y me dice que tenían vergüenza porque le he ido a grabar, y me dice que tenían vergüenza, que pudiendo o no pudiendo preferían dirigirse en castellano y no en su lengua, entre ellos también. Entonces, a pesar de que ha pasado tantos años, a pesar de que hemos entendido de que no hay culturas puras, no hay culturas superiores ni inferiores, ellos siguen sintiéndose que son una cultura inferior, o nos seguimos sintiendo que somos una cultura inferior, porque lo que nos han metido en el cerebro ha sido más profundo que cualquier otra palabra. Y aquí quiero hacer una mención. Era más o menos el año 2004, 2005, más o menos, y estuvimos en Abancay, y por alguna razón coincidió con el 12 de octubre. Entonces era un espacio para hacer catarsis, ¿no?, y victimizarse. Y me dijeron, Hipólito, ¿nos puedes dirigir alguna palabrita por esto, que de esos invasores malditos, esto de aquello? Entonces dije, no se me ocurre nada, y me fui, ¿no? Y hablaron. Al final terminamos, regresamos nuevamente al trabajo, nos pusimos en grupos y empezamos a trabajar esto de la diversificación curricular. Y cuando vi, no había nada de lo que habíamos hablado. Entonces dije, ahora sí quiero hablar. Y hablé. Y les dije, yo estoy de acuerdo con que han sido malos los españoles que han venido, pero lo que no entiendo es cómo es que esa forma de pensamiento, ese virus o conocimiento han dejado en nuestro cerebro y quizás en nuestros recuerdos genéticos, porque no lo podemos superar.
¿Cómo es posible que hemos hablado tanto que de la recolonización, de la liberación, del amor por nuestra cultura, de la revitalización de nuestras formas de ser, y ahora no quieren poner absolutamente nada de eso en el currículo? Entonces creo que los nuevos colonizadores o los nuevos pisados está dentro de nuestro corazón, que todavía no hemos logrado desenterrarlos. En mayor o menor grado, que creo que todos tenemos eso. Espero equivocarme. Entonces, Lucy, con esta reflexión académica, nos dice que tenemos que combinar las convivencias académicas, mostrando la escuela como un espacio de transformación social. Y ahora esa parte es peligrosa, porque cualquiera que diga algo a favor de la justicia social, pues ya los fichan, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos que ir tallando también y empezar a seguir en esta forma de Lucy. Me han dicho 15 minutos, ¿no? Ya, ahorita termino. El valor del legado de Tsirapa, ¿así se pronuncia? ¿Tsirapa? Tsirapa. Latín no se pronuncia. Sí. Pero me han dicho que es una estrella. ¿No es una estrella? Me han engañado. Ese es el problema de no saber idiomas. Entonces, Lucy Tramwell no solamente ha sido una investigadora, no ha sido una persona que ha leído libros y ha recorrido universidades para decir, mira cuánto he escrito, sino que básicamente creo que él ha trabajado con estudiantes y ha trabajado con comunidades. Y además ha trabajado políticas educativas. No solamente se ha constreñido en la parte metodológica del trabajo. Entonces, en el texto he encontrado esta cita y me ha encantado. Dice, este no es un libro para leer y dejar en la biblioteca. Yo le agregaría, ni llevar debajo del sobaco para decir que es lector. Es un libro que nos interpela, nos mueve y nos transforma. Nos invita a que la IB sea una forma de vida. Esa partita lo he aumentado yo. Pero es que la IB no puede ser solamente un discurso, tiene que ser una forma de vida. Y cuando digo que tiene que ser una forma de vida, no es que tenemos que ponernos uncos, ni joyas, ni mascaipachas, no. Creo que lo que tenemos que transformar es nuestro corazón y trabajar en esa dimensión. Leer Tsirapa es mirar con otros ojos la educación. Es entender que el futuro del Perú no se construye negando nuestras raíces. Y aquí seguro que muchos recuerdan a Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, español por supuesto, ya no es peruano. Él decía en un artículo, si el Perú quiere salir de la pobreza y del subdesarrollo, lo que tiene que hacer es desaparecer a las poblaciones indígenas, porque no son más que un lastre social. No lo voy a decir en palabras groseras porque ya me entenderán claramente qué es lo que quiero decir. Miren cómo es que esa forma sigue latente hasta ahora. Este libro es un homenaje a su vida y una invitación para que cada uno de nosotros siga sembrando educación con identidad, con respeto y con amor por nuestra diversidad. La educación intercultural bilingüe no es para los pueblos indígenas solamente, es el camino para que el Perú entero aprenda a reconocerse, respetarse y proyectarse hacia un futuro donde la diversidad es nuestra mayor riqueza. Lucy Tramwell nos enseñó que educar es sembrar dignidad. Que este libro sea semilla en cada uno de nosotros para que nunca más la escuela sea un espacio de olvido, sino de memoria, identidad y esperanza. Y acá seguro que hay muchos maestros o van a ser maestros. Les cuento esto porque me emociona recordarlo. Hemos trabajado muchos materiales en educación bilingüe intercultural y a veces sin mucho dinero, como ahora estamos haciendo un app para el Ministerio de Educación porque nos han prometido que ese app en quechua va a ser gratuito para todos los alumnos, así que estamos trabajando con Power Regati de manera gratuita. Yo tengo 8 meses trabajando con las traducciones, esperemos que sea cierto. Y así siempre hemos ido. Es que nadie va a poner la mano al fuego por nosotros si nosotros mismos no lo hacemos. Y creo que hay que aprovechar todos los espacios posibles para empezar a determinar y a sembrar y a fortalecer estos espacios. Estábamos en Zuriti con los papás, queríamos sacar algunos datos para escribir los libros
y les dimos varios papelotes, eran focus group. Les dijimos que por favor, antes de que la escuela llegara, estoy hablando de hace unos 20 años atrás, qué cosas sabían hacer ellos como papás o como niños cuando eran niños. Llenaron 2 papelotes, sembrar y recoger, hacer chuño, hacer cachapa, 50.000 cosas. Y después les ponemos otro papelito y les pusimos, ¿y qué cosa ha traído la escuela además de eso? ¿Qué más han aprendido o qué ha pasado cuando la escuela llegó? Solamente tenían 4 palabras. Y una mamá, cuando le pregunté cómo se explicaba, dice, y machaca y ya llegó a la voy a trabajar en mi tucurapo. Carpeta que ya hicieron, escuela son si hicieron. Mi hijo, desde que llegó a la escuela, se ha vuelto vago por la carpeta y tonto por la escuela. Más o menos, creo que es la traducción. Entonces, miren cómo es que la escuela sí ha sido un espacio que no lo hemos sabido aprovechar. Y creo que ahora es momento, es tiempo de empezar a aprovechar estos espacios. Para terminar, prometo terminar. Para terminar, tengo algunas preguntas. Les van a dar el papelito y afuera van a terminar de llenar la encuesta. Dice, ¿puede la escuela ser un espacio que fortalezca la identidad en lugar de debilitarla? ¿Qué significa educar en la lengua materna cuando la sociedad te dice que no vale? ¿Por qué la educación intercultural bilingüe no es un favor, sino un derecho y una riqueza para todo el Perú? ¿Cómo se forma un maestro indígena que enseña desde sus raíces y no desde moldes impuestos? ¿Qué lecciones nos deja el programa Formaviaf para pensar la educación en contextos de diversidad? ¿Es posible que una mujer desde el compromiso con los pueblos originarios transforme o le dé forma para entender el proceso de un país? ¿Qué pierde el Perú cuando desprecia la sabiduría de sus pueblos y qué gana cuando coloca en el centro a la escuela? ¿Cómo se construye una pedagogía que no civiliza ni homogeniza, sino que libera y reconoce? ¿Qué significa ser Sirapa? ¿Una estrella que ilumina desde la Amazonía hacia todo el Perú? ¿O un arbolito que va a explicar ella? Si queremos tener estas respuestas que he hablado, toditito está en ese libro, así que es de lectura obligatoria. Y para terminar quiero decir que si la educación en el Perú es democrática y para todos los peruanos, ergo, entonces, es intercultural y bilingüe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Ceci, que nos va a enriquecer con sus comentarios respecto al libro. Y después prometo explicar Sirapa. El nombre. Buenas noches con todos. Es para mí un honor estar acá, sentada, presentando este libro. Pero se me va a caer. Como dijo Raúl, nosotros conocimos a Lucy desde hace mucho tiempo, cuando recién nos iniciábamos como Puyasunchis, ¿no? Y creo que ha sido una de las personas que ha influido en nuestra trayectoria profesional. Vamos a empezar esta exposición. Yo quiero empezar esto con una imagen. Y es una imagen que estuve buscando en internet, y hasta internet creo que se confabula con ciertos propósitos. Para mí tiene mucho que ver, creo yo, el camino que hemos elegido, y entre esto la Pachamama, ¿no? Esta imagen la elegí porque representa bien el mundo andino, amazónico. Y creo que es la imagen que inspiró, nutrió a Lucy en sus escritos, en su vida profesional. Es una imagen colorida, se percibe rituales,
palabra sagrada, este colorido y la complejidad del mundo amazónico. Lucy habla desde ahí, habla desde el mundo amazónico y hace sus reflexiones a partir de lo que ve en este espacio. Yo creo que ese ha sido su principal preocupación, cómo hacer que este mundo sea escuchado, sea visibilizado. Creo que ha sido esto lo que la movió en su vida. Increíblemente, cuando estaba buscando las imágenes, encontré esta, es de un pintor, se llama Bruno Rubio, ¿no? Bruce Rubio, y está ahí, ¿verdad? El nombre. Increíblemente decía cómo se confabulan los planetas, la vida. Creo que también por ahí está la Pachamama que nos va indicando, solamente hay que saber ver cuándo, porque este pintor conoció a Edesep cuando era niño y conoció la labor. Él es Witoto Bora, él se reconoce como Witoto Bora y empieza, y todas sus pinturas, esta es una de sus pinturas, pero todas sus pinturas tienen presente el mundo amazónico y me llevó a pensar mucho en Luce. Entonces, por eso es que quería presentarla. Si no veíamos esta pintura, poco podíamos entender desde dónde coloca ella sus reflexiones en este libro. A partir de eso yo quisiera reconocer sus aportes, ¿no? Nosotros empezamos a leerla cuando conformábamos la red de educación intercultural bilingüe. Era una red, eran varias representantes de distintas instituciones, hacíamos locuras, de hecho, durante 10 años planteábamos, incluso hemos sentado a representantes, candidatos para que hablen sobre la educación intercultural bilingüe. Durante 10 años leímos los escritos de Lucy y estos generaron todas nuestras discusiones a propósito de la educación intercultural bilingüe. Siento que estos artículos que leíamos en esa época están en este libro y los he reconocido, y de estos artículos están organizados de modo tal que es interesante porque nos permite también reconocer la historia del país. En los primeros artículos, bueno, el libro tiene 3 partes, como lo dijiste tú, Iliana, ¿no? Y cada parte reúne diversos artículos, pero también representan la época. El primero lo ubiqué en 1984, Lucy no tiene tanto tiempo, en 1984, cuando la discusión tenía que ver con la lengua. Y ya ella, en este artículo, ya planteaba que el tema tenía que ir más allá de la lengua, tenía que ver con la cultura. Y lo que me pareció interesante de estos primeros, yo lo que voy a hablar son de las ideas que me impresionaron y que siempre he ido guardando en la memoria, ¿no? Y me han guiado los pasos y muchas de mis decisiones. Una de las primeras cosas que ella plantea es la lengua. No podemos quedarnos en la lengua, y muchas veces se la utiliza como un instrumento incluso para. Y así como dice Elena Burga, Lucy va directo a la yugular, ¿no? O sea, no tiene medias tintas, no habla poéticamente, entra de frente. Y ella decía, lo que hace la escuela es justamente despojar a los niños de su cultura. Esa es una de las primeras reflexiones que plantea en el escrito. Y ahí sí tenía una figura más, no es la segunda, la tercera, solamente para entender qué era lo que ella reclamaba, ¿no? Esta figura está escrita en quechua, pero es
el ciclo del agua en castellano. O sea, es exactamente lo que ella reclamaba. ¿Cómo puede la educación estar organizada de tal manera para colocar y decir que es bilingüe simplemente porque coloca la lengua de un modo instrumental? Y ella se queja de esto. Y no solo eso, sino que también lo que dice, y lo dice también, ella se pregunta, ¿no?, crudamente, ¿cómo puede ser la educación a través de la lengua un instrumento para despojar a los niños de su autoestima? Desde mi punto de vista, de su autoestima hasta cognitiva, porque hace pensar a los niños que sus referentes culturales de su familia, los de su comunidad y los de su pueblo no tienen sentido, ni siquiera, o sea, no tienen sentido, y no lo tienen porque la escuela le dice que no los tiene. Entonces, en esta apreciación es una de las que acompaña a Lucy durante todos los artículos en el libro. En la primera parte, estos artículos son como aparentemente pedagógicos, pero ya van denunciando un sistema que creo que se concentra bastante bien en la segunda parte. En la segunda parte hace una revisión de las políticas. Lucy no se queda con la práctica, pero parte de la práctica. Le molesta cómo los docentes enfrentan la práctica, mira la cara de los niños, ¿no?, desubicados con lo que les están diciendo, y esas son las caras que hacen que Lucy se ponga a pensar, pero ¿qué cosita está pasando en este espacio? O sea, ¿qué es lo que hace que un docente no pueda colocar el saber de distinto modo? Y empieza a revisar las políticas. Entonces, tiene varios capítulos dedicados a la política. Y no le interesa solamente plantear y revisar las normativas, ¿no?, en las normativas curriculares, sino lo que le importa es tratar de descubrir qué hace el Estado y por qué el planteamiento curricular puede ser tan insensible a las estructuras, a las formas de sentir y pensar de los niños de la Amazonía. Ahora, trasciende no solamente con estas reflexiones, no se queda en la Amazonía. Lucy coloca estas preguntas, pero las hace también a los maestros del país, porque esto no sale de la Amazonía, parte de estas experiencias, pero las coloca justamente como para que los maestros las repensemos a nivel nacional. ¿Qué hace que el Estado, y esa es otra pregunta que se hace, qué hace que el Estado pueda plantearse una política de esta naturaleza? Ella no lo entiende. Y su búsqueda al analizar los currículos es justamente buscar puertas, porque no es una crítica simplemente cerrada. Es interesante cuando escribe sus artículos, la sensación que uno tiene es que es una crítica esperanzadora, está buscando puertas, oportunidades para resolver las contradicciones que ella encuentra en la práctica. Entonces, es muy cruda cuando observa los mecanismos que tiene la escuela para despojar a los niños de su cultura, porque así lo dice, pero también tiene una mirada esperanzadora de que la cosa sí puede cambiar. ¿Qué es lo que le hace dudar? Y ahí es donde yo creo que ahí también es muy fuerte. Ella plantea, hay un sistema de despojo de las comunidades indígenas, pero tiene que ver con el territorio. Si la educación intercultural bilingüe
se queda en lo pedagógico, no se resuelve nada. Hay un modelo global que se requiere ser pensado. Y lo que ella propone es, la cosa no va a cambiar si no se pone en el tema, en el escenario, en la agenda, 3 palabras en cuestión. Habla de, hay que repensar el desarrollo, hay que repensar, la segunda, ¿cuál era? Desarrollo, progreso, la segunda, progreso, y la tercera que me pareció que se me quedó es pobreza. Ella dice, esa palabra pobreza es letal, porque mientras sigamos hablando de las comunidades indígenas y reconociéndolas como pobres, estamos legitimando esta inferioridad, aparente inferioridad de la que hablabas tú. Entonces, si esa palabra no la desterramos del lenguaje, es muy complicado el cambio, ¿no? Y eso me pareció interesante cuando ella propone ella propone soluciones. Y esa es una de las cosas que plantea. Yo quisiera terminar con esto que ella dice, ¿no? Hay que salir de la espiral de autodestrucción. Si están, bueno, es muy crítica con el sistema en general, ¿no? Entonces, ella dice, si no salimos de esta espiral de autodestrucción, la cosa no va a cambiar. Y no es solamente los pueblos indígenas los que tenemos que estar interesados en este tema, porque esto es un orden, tiene parte de un orden económico político que es global y en esto estamos incluidos todos, ¿no? Ella dice, necesitamos sacar de nuestro lenguaje la idea de desarrollo sostenible, apostar por buen vivir, pero no un buen vivir como se ha asociado justamente al desarrollo sostenible, sino un buen vivir desde las cosmovisiones indígenas. Dice, el buen vivir no es un mandato global, es más bien una oportunidad para que todos los seres humanos podamos discutir y pensar en otras formas de organización de la sociedad, con una economía al servicio de los seres humanos y de unos seres humanos viviendo en comunidad y en relación de respeto y convivencia con la naturaleza. Tenemos que dejar de contemplar a la naturaleza como un objeto de privatización al servicio de las políticas económicas. Para mí, eso y la forma de entender la educación intercultural bilingüe desde la práctica, desde la política y desde la dimensión global es el legado que veo en Lucy, ¿no? Este es su legado. Y también sumado a la esperanza de que sí, es posible las salidas. Solo falta insistir, persistir e intentarlo, y para mí es intentarlo hasta el final, como creo que lo hizo Lucy en su vida propia, ¿no? Gracias, Lucy, por tu fuerza, insistencia, perseverancia, y un poco como lo señalé en su Facebook, siempre estará en nuestros escritos. Bueno, muchas gracias a Hipólito y a Ceci por su maravillosa reflexión respecto al pensamiento Sirapa. Y voy a explicar lo que Alberto explica en este libro, ¿no? Cuando Lucy llegó a la comunidad de Pumpuriani, en la selva central, en el Perené, pidió permiso para hacer su tesis de antropóloga. Y le dijeron las autoridades, mira, ok, te damos permiso, pero ¿tú qué nos vas a dar? ¿No? Lo cual es un derecho, además, ¿no? Tú vienes a mi casa, ¿no?, a realizar un trabajo que te interesa, que te va a permitir desarrollarte, y ¿qué nos vas a dar a nosotros? Y ella observó que faltaban docentes y se ofreció como docente. Comenzó a enseñarle
a los niños y las niñas de la comunidad de Pumpuriani, y la verdad que sufrió muchísimo, porque casi se jalan los pelos, disculpen la palabra tan simple que uso, pero tan reveladora, porque los niños no podían aprender, ¿no? Y fue ese momento, creo que nació o se fortaleció, diría yo, porque ya era rebelde, se fortaleció su rebeldía, ¿no? Y se comprometió con dedicar su vida a luchar por los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Más allá de cualquier interés personal. Entonces creo que las reflexiones, los comentarios de Hipólito y de Ceci nos interpelan, ¿no? Nos cuestionan, porque todavía vivimos en una sociedad discriminadora, racista, ¿no? Y en vez de pobreza creo que tenemos que hablar de desigualdades, poner en evidencia esas desigualdades que además no nos deben llevar a la homogeneización de la sociedad, sino todo lo contrario, a fortalecer y enriquecer la diversidad cultural, lingüística, la natural que tiene este país y que nos debe enorgullecer inmensamente. Tenemos que desterrar ese enfoque asimilacionista de la educación, ¿no? Tienes que ser como los occidentales, ¿no? Tienes que hablar castellano porque eso te hace gente. Y digo esto porque cuando empezamos el programa era una de las cosas que les preguntábamos a los docentes de Chumbivilcas, Espinar, Canas, Canchis y Paucartambo era qué era lo que más te dolió cuando llegaste a la escuela. Y muchos de ellos dijeron, lo que más me dolió es escuchar y el docente me dijera, has venido acá a la escuela a aprender castellano, a quitarte las ojotas y aprender a ser gente, ¿no? Creo que eso no se ha desterrado aún en este país, y creo que la dimensión política de la educación y de la interculturalidad es vital para poder ser realmente, como dice nuestro amigo Hipólito, ¿no?, promotores sociales y transformadores de esta realidad injusta. Tenemos que hacer de la escuela un espacio liberador, un espacio donde todas las culturas se encuentren, dialoguen. Por eso Lucy hablaba del diálogo, ¿no?, intercultural. Un diálogo que ponga en el mismo nivel de valor a todos los sistemas de conocimiento, a todos los saberes que tenemos en este maravilloso país, e invitar a todos los sabios y sabias de los pueblos originarios para aprender de ellos. Por favor, no los institucionalicemos, no los metamos a la escuela, vayamos a su encuentro, dialoguemos con ellos, observemos cómo aprenden. No se va a aprender como nosotros, ¿no? Aprendemos oralmente muchas veces, con explicaciones reflexivas. No, hay algo muy sabio que siempre dice Luis Enrique López, además, ¿no? Se aprende viendo, haciendo, ¿no? Eso me parece maravilloso de los pueblos originarios, y creo que eso hay que respetarlo y hay que rescatarlo como un derecho. Ojalá seamos capaces de seguir adelante para que esta sociedad sea cada vez más justa, más libre, más igualitaria, ¿no? Y sobre todo creo que debemos pensar, los que estamos acá principalmente, en cómo incidir en estos candidatos del 2026 para ubicar en su agenda la educación intercultural bilingüe como una necesidad estratégica para el país, para la justicia y para la igualdad, ¿no? Quiero además permitirme hacer un par de preguntas a ustedes. Tú, Ceci, que eres formadora, ¿no? ¿Qué le dirías al Ministerio de Educación que debe hacer en esta nueva política de educación intercultural bilingüe para formar docentes realmente interculturales y bilingües, ¿no? Los docentes que egresan del Formaviap
son docentes que van a una escuela cuando es polidocente, con mucha suerte, con docentes que han estudiado en universidades donde nada de educación intercultural bilingüe han aprendido, no tienen la menor idea y pasan a ser absorbidos por un sistema mediocre, por un sistema inhumano, un sistema que viola derechos humanos, ¿no? Porque se agotan. Miren, la última vez que estuve, nada menos que el 24, en el pueblo quichua con Lucy quería llorar, porque los docentes del Formaviap habían sido atrapados por el sistema tradicional, porque sus compañeros eran compañeros que no habían recibido una educación intercultural y bilingüe, sino habían recibido una educación tradicional que los convertía en unos docentes que trabajaban por asimilarlos a esta sociedad. Eso tiene que acabar. Es un reto inmenso que trasciende, como también dicen ustedes, la escuela, ¿no? Es un reto para la sociedad en su conjunto, pero creo que particularmente para la educación. Entonces, esa es mi pregunta para Ceci. Y mi pregunta para Hipólito. Nada. No, además no es nada complejo lo que estoy planteando. ¿Tú qué les dirías a los docentes de aula? ¿Qué les dirías a los docentes de aula para realmente hacer una educación intercultural, bilingüe, que afirme la identidad cultural y lingüística de las niñas y niños de este país? ¿Cómo lo pueden hacer a pesar de que este sistema los atrapa? Gracias. No me voy a tomar mucho tiempo. Para mí es simple, ¿no? Tienen que aprender a escuchar. Yo creo que la escucha es lo que hace falta. Y quizá retomar una de las palabras que dice Lucy, confiar en que lo local también tiene su capacidad para poder plantear políticas y plantear una educación pertinente. Para mí es por ahí, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo para... Menos de 5 Menos de 5 minutos. Alguna vez, no me acuerdo con quién, no sé si con Luis Enrique o Ingi Sigra, hablamos del problema de esta situación, no solamente es en Perú, también es en Bolivia. Y digo, si habría forma de operar cerebros, cambiaríamos. Pero quizás sí es fácil, porque lo que he sentido a lo largo de toda mi vida como maestro, como cuna maestro, orgulloso además de ser cuna maestro, he visto que no tenemos clara cuenta de qué cosa es interculturalidad. Porque en última instancia la interculturalidad no existe. Es un proceso, ¿no?, de un colectivo que está forjando. No es un fenómeno social. La multiculturalidad sí es un fenómeno social. Entonces, a partir de esa perspectiva, lo que siento es que tenemos que empezar a trabajar lo que es la intraculturalidad, dejándonos de chauvinismos, obviamente, que es distinto. ¿No es cierto? De saber quiénes somos exactamente y a qué hemos venido y por quién vamos a sacar cara. Entonces, lo que he visto a lo largo de todo este tiempo es de que los profesores, cuando se van a las comunidades, pues tienen ese problema de José María Arguedas, mistis allá, y cuando vienen a la ciudad son maestros cholos, ¿no es cierto? Entonces, lo que creo que hay es fortalecer mucho nuestra identidad. ¿Qué somos? ¿Cómo nos definimos? O por linaje, por apellido, por etnia o por adscripción. Pero tenemos que tomar un partido. Y lo más importante es hacer lo que ustedes han planteado, hacer una reingeniería de todas nuestras formas de pensamiento. Y eso se va a lograr solamente sabiendo quiénes somos y qué pretendemos hacer desde nuestra cultura y desde nuestra lengua. Muchísimas gracias. Bueno, ahora los invito a volver al espacio del auditorio. Realmente creo que hemos tenido un espacio muy conmovedor también, ¿no? Y muy interpelador, porque creo que tenemos que hacer muchísimo por la educación en el país para que realmente sea transformadora.
Ahora yo voy a contar un poquito, en breve, no quiero cansarlos, ¿no? ¿Cómo conocí a Lucy? ¿No? Tuvimos la suerte de entrar a la Selva Central por un acuerdo entre nuestras instituciones para, a pedido de EDECEP, formar a jóvenes de 8 pueblos originarios de la Amazonía, ¿no? ¿Para qué? Para que estos jóvenes aprendieran a manejar pequeñas empresas comunales o tambos o tiendas comunales, porque estaba el regatón de Río explotándolos de una manera espantosa, y también un sacerdote que tenía una tienda en la comunidad donde estábamos, porque a quienes le daban la razón, lo halagaban, ¿no? Le frotaban el ego, como se dice, les vendía pues un machete a un precio muy cómodo, probablemente a 5 soles en ese entonces. Estoy hablando de los fines de los 70, comienzos de los 80, ¿no? Y a quien no le gustaba, le vendía el machete a 15 soles. Cosas así, ¿no? Les compraba a los nativos el cacao, les compraba el café, los llevaba a Satipo en la avioneta de la misión llamada Alas de Esperanza, y resulta que lo vendía a mucho mayor precio, ¿no? O sea, un nativo le pagaba 5 soles por su producto, él lo vendía a 12 o 15 en Satipo. Entonces dijimos, hay que partir de la realidad, contextualizar la educación, que es lo que nos toca, ¿no? Y comenzamos a hacer ejemplos pequeños sobre cuánto le pagaba el sacerdote por su producto y cuánto lo vendía el sacerdote en Satipo usando la avioneta de la misión canadiense, que además era subvencionada, ¿no? Bueno, nos tomó algunos meses trabajar, estuvimos, la verdad, muy contentas. En las noches también bailábamos, porque les encantaba y nos encantaba bailar chicha, y disfrutábamos esos momentos, sin luz por supuesto, ¿no? Con un Petromax, con suerte, o con velas, y así fuimos entablando una relación muy cercana con esos jóvenes, eran como 18, ¿no? Salimos un tiempito para ver qué pasaba en ausencia nuestra y cómo se formaban las tienditas comunales, y resulta que este maravilloso sacerdote, ya empezaba el conflicto armado en el Perú, nos acusó de subversivas. Y cuando Lucy y yo regresamos para ver cómo les había ido a los jóvenes en las tienditas, nos encontramos con la sorpresa de haber sido invitadas por el comandante general de Mazamari a conversar con él. Bueno, como imaginarán, nosotros le dijimos, bueno, dígale al general que muchas gracias, vamos mañana, ¿no? Bueno, lo siento, dijo, yo tengo que esperar hasta que ustedes puedan ir. O sea, no había escape. Ni modo, tuvimos que ir. Bueno, creo que ahí jugó un poco el racismo y los apellidos, sinceramente, ¿no? Porque fueron sumamente amables. Empezaron diciendo que estaban muy preocupados por lo que podíamos estar viviendo nosotros en peligro en el río N, y que querían saber qué es lo que estábamos haciendo. Pues le dijimos la pura verdad, lo que ya les conté, incluida la actitud y el comportamiento injusto del sacerdote, ¿no? Y por supuesto tomamos valor y le preguntábamos, bueno, ¿y por qué estamos nosotros acá? Finalmente él dijo, bueno, ustedes están acá porque el sacerdote ha llamado al ministro del Interior para que las interroguemos por qué ustedes son subversivos, ¿no? Bueno, le dijimos que no lo éramos, que estábamos haciendo el trabajo que teníamos que hacer por compromiso con el país, y después fue muy difícil permanecer en la zona, ¿no? Tuvimos que alejarnos por algún tiempo, porque el riesgo era demasiado, y la verdad que nuestras instituciones
nos pusieron candados a las dos, aunque no queríamos y nos queríamos escapar, ¿no? Pero en paralelo también teníamos una vida alegre, ¿no? Nos gustaba y nos gusta mucho la música de Silvio, de Pablo, de Mercedes Sosa. La cantábamos en un pequeño y entrañable grupo de amigos que hasta ahora nos reunimos y Lucy siempre está presente entre nosotros. Eran las épocas de las peñas, donde estaba Tiempo Nuevo. Quizá ustedes que son tan jóvenes ni siquiera saben de quién hablo, pero algunos sí, ¿no? Y disfrutábamos mucho de esa manera, ¿no? Disfrutaba la luz y la poesía, la música clásica. Todos los domingos se iba a hacer su cola y su papá la dejaba ahí cuando tenía 13, 14 años para que escuchara la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Y así fuimos cultivando una maravillosa amistad hasta que Lucy se casó con Alberto y nació Mariana, ¿no? Y Alberto tuvo que viajar por razones de trabajo y yo fui a vivir con ella un tiempito para no dejarla sola con una bebé recién nacida. Y a Lucy no le gustaba la cocina, no tenía la menor idea de cómo se hacían las cosas. En los últimos años aprendió algo más. Y entonces un día llego yo y ella me decía Lalita y yo le decía Lucianita. Lalita, he avanzado la sopita. Ah, sí, mira, ya estoy viendo. Destapo la olla y las mollejas estaban enteras, no las habían limpiado, toda la hiel estaba dentro, ¿no? Entonces, adiós sopita, pues, ¿ya? O cosas como esta, le pide a mi hermana, oye, vamos a hacer una torta de chocolate para el cumpleaños de Mariana. Y mi hermana llega a la casa de Lucy a hacer la torta y le dice, ¿y el azúcar? Pero es que tú no me has dicho que lleva azúcar. Así era Lucy, volada, ¿no? O sea, perdía los lentes, ¿no? Distraída, pero a la vez maravillosamente defensora de los derechos de los pueblos originarios y de la educación intercultural bilingüe en particular, ¿no? Creo que ella fue una de las primeras que planteó lo de la interculturalidad crítica, ¿no? En este país, ¿no? Y jamás renunció a ella. Así que sigue siendo un reto. No los canso más. Les agradezco mucho por haberme invitado hoy día, por compartir este momento con ustedes y los felicito por los 44 años, que sean mucho más que 44. El doble de 44 y más. मेरे आशा मेरे आशा कुछ में ना वो ना और मैं बस में ना सतो आवाज मत को traba आवाज में आशा हाय 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 हाय. Yo recuerdo en el Río N hace, creo que 25 años, en esa época era antropóloga, no me había dedicado a entrar en educación, pero ya estaba viendo el tema de educación, no era más de 30 años en realidad. El profesor me dijo que me quede en la escuela, que por favor, que él iba a casar, y yo le dije, pero yo no puedo porque yo no soy maestra. No, por lo que tú sabes. Mira, me toca el tema de rotación. Entonces eso es bien facilito y tú tendrás 1000 recursos para enseñarlo. Bueno, pues ya lo haré. Entonces me fui con mi naranja, con mi linterna, ¿no? Sin saber casi oceánica nada, a explicar el tema de la rotación. Como yo no era profesora, era muy joven, en esa época debe haber sido más de 30 años, los niños me empezaron a decir mentirosa, así no es. ¿Cómo que así no es? No, porque a mí mi abuelito me ha dicho que el que se muere es el sol.
Sí, eres una mentirosa. Entonces yo le dije, no, pero es que así dice el texto. Después, no, yo no estaba todavía en el tema. Y me dice, no, pero igual, nosotros no te creemos nada. Además, tú eres profesora. ¿Por qué nos estás diciendo esas cosas? Cuando llega el profe, le digo, profesor, me ha metido un problema, oye, ni más. Y me dice, Lucy, nuestro deber es civilizarlos. Entonces tú has debido de ser más empática. Y me quedé helada. Ahí dije, voy a estudiar educación. Yuta, yuta, iti, iti, ini mawi, pungku coba ini mawi, oh ah ah oh, oh ah ah oh, oh ah ah oh, Considero que el aporte de Lucy Trapnell a la educación intercultural bilingüe es acentuar la letra I en la E y B, es decir, referirse a los aspectos interculturales. En este sentido, el aporte de Lucy iba más allá del uso de la lengua, que a juicio de ella era crucial, y más bien se refería a los temas interculturales como el diálogo de saberes entre humanos, entre el mundo más que humano y con las deidades que pueblan el universo cósmico indígena amazónico. Yo les voy a contar una experiencia. Yo en el Río N estuve hace como unos 8 años supervisando a un alumno de forma que se había quedado con la práctica del 10º ciclo. Entonces me pidieron que, como estaba por ahí, me vaya a hacer la supervisión. Fui en una escuela con niños de 5º y 6º de primaria, en el área de lo que ahora sería ciencia y tecnología, y dio su clase. Cuando termina su clase, me pide para revisar la ficha de evaluación. Vemos la ficha de evaluación y termina con un 14. Entonces me dice, profesora, yo merezco un 16. Entonces le digo, argumenta y veamos si te pongo el 16, pero dame razones. Me digo, profesora, los niños cuando terminó la clase se han acercado y me han abrazado, ¿no? Sí, bueno, ¿sabe lo que me dijeron? Que era la primera vez en todo el año que entendían la clase. Entonces me quedé helada porque la profesora era una profesora genial, hispanohablante, titulada, preocupadísima, que hacía todas las metodologías del mundo, pero los chicos no la entendían. ¿Entiendes? Entonces yo dije, para muestra, un botón. Y no eran niños de primer y segundo grado, eran niños de 5º y 6º grado. Y a mí me da la impresión que como que el ministerio no se termina de convencer de esa situación, de que eso es realmente grave, ¿no? Tener profesores que están en esas condiciones, que no logran comunicarse con los niños. ¿Qué aprendizaje puede haber si el profesor no se conecta? Pero también, ¿qué aprendizaje dentro de toda esa perspectiva constructivista en la cual el niño debe de participar en la construcción de aprendizaje? ¿Qué aprendizaje puede haber si el niño no puede ni hablar suficientemente bien el castellano como para comunicarse? Entonces, se dice, ¿qué ha hecho la EIB en tantos años? Bueno, ahí está. Hablar de Lucy Trapnell en un minuto es casi una tarea imposible. Comienzo destacando que una de sus mayores contribuciones al desarrollo de la educación intercultural bilingüe en el Perú fue el haber destacado ya a mediados de los años 80 que el Perú requería mucho más que una educación bilingüe. De hecho, ese fue el título de uno de sus primeros artículos publicados en Xupiwi a partir de su experiencia en la Amazonía peruana. Más adelante, con la creación del Formaviap, Lucy contribuyó sobremanera al desarrollo de esta modalidad educativa y
con esa experiencia y ese bagaje, también trabajó en el Ministerio de Educación desde Dije Ivira, iluminando lo que entonces se hacía bajo la denominación de Educación Intercultural Bilingüe. Considero que Lucy Trapnell es una de las personas que más ha contribuido en la reflexión sobre la interculturalidad crítica y el desarrollo de la educación intercultural bilingüe en el Perú y sobre todo en la Amazonía. Yo conocí a Lucy en el año 83, tuve la suerte de tenerla como mi profesora en el Instituto Pedagógico Loreto, donde yo me formaba para ser maestra. Ahí, por supuesto, ella me revolucionó la cabeza. Es la primera persona a la que escuché hablar de la problemática de los pueblos indígenas de la Amazonía y a quien le debo el haberme convertido también en la línea de la educación intercultural bilingüe. Luego compartimos como colegas en el Formaviap, institución que ella ayudó a crear, a fundar y a donde me llamó para ser formadora de docentes interculturales bilingües. Después la tuve como asesora en el Ministerio de Educación durante varios años y podría decir que durante estos más de 30 años ha sido mi gran amiga y mentora. Yo me quedo, por supuesto, con todos los aportes de Lucy a la educación en general y a la educación intercultural bilingüe, pero sobre todo me quedo con su testimonio de vida, una vida coherente, con muchos principios y valores, una vida dedicada al servicio y a la lucha de los derechos de los pueblos originarios o indígenas del Perú. La vida tiene maneras de tejer acontecimientos en silencio, que solo se vuelven evidentes cuando uno los mira en retrospectiva. La primera vez que compartí con Lucy el mismo ambiente, la selva, que marcaría nuestras vidas, fue a mediados de la década de 1970, cuando ella iniciaba su trabajo para elaborar su memoria de bachillerato en la comunidad xánica de Pumpuriani, en las montañas del Alto Perené. Y yo integraba un grupo profesional que analizábamos una propuesta de la cooperación holandesa para las cuencas de los ríos Pichis y Palcazu. Pero esto solo lo supimos cuando años más tarde nos contamos nuestras propias experiencias en la selva central. Hoy día las cenizas de Lucy reposan en esas montañas al pie de un hermoso árbol. Aunque ya deben haber comenzado su recorrido por las venas subterráneas para unirse con el mundo. Después de su partida yo no la recuerdo, porque el recuerdo implica olvido. Tomo el aforismo de Tagore para decirle jamás te recuerdo porque nunca te olvido. Lucy y yo seguimos juntos, conversamos, a veces reímos con ocurrencias que recordamos y otras que inventamos. Con frecuencia nos consultamos sobre nuestros problemas y dudas o le pido opinión sobre lo que escribo y a veces también discutimos y peleamos. Agradezco a Lucy los años que pasamos juntos, agradezco las hijas y los nietas que tuvimos, las esperanzas que compartimos y los sueños que tejimos. Sé que seguiremos haciendo que la vida siga de esta manera hasta que la vida tome otras decisiones. Los xánicas son los que me han metido en todo este tema, ¿no? Yo era antropóloga, no pensaba ser educadora, y si no fuera por todo lo que vi cuando
iba de visita como antropóloga a las comunidades y porque además algunos compañeros ayánica me insistieron que deje de ser antropóloga y me dedique a la educación, nunca hubiera sido educadora. Mi papá moría porque yo soy educadora y yo no quería. Yo quería ser antropóloga. Y bueno, luego los ayánicas me terminaron como variando el destino. Vikayano, Vikayano, Tangane no Mahabura, Tangane no Mahabura, Hanoya, Yatutase, 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 Aishongo, Yatutase, Yatutase, Waho Kimaki, Vianandeshina, Ese Sintu Imate, Waho Kimaki, Tomika, Waho Kimaki, Waho Kimaki, Tomia, Nindano Wahua, Hama Takaki, Aveyaki, Tomia, Yatuta, Yatuta, Mai Simi Bas Wahanta Masata, Yatu Mesihu, Yaki Yakinda, Oko Kuta, Pinim